Buenas tardes, mi nombre es Mayra Sarango. Realizo este video para la Cátedra de Derechos Humanos en relación a las jornadas feministas dadas este día sábado 2 de junio del 2018. Tenemos varios cuestionamientos a resolver dentro de este video. Entre ellos, el primero tenemos que debemos consolidar la definición de derechos humanos. Los derechos humanos, de acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tenemos que son derechos inherentes al ser humano, sin distinción alguna de ninguna condición, sea esta nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, color, religión, lengua, etc. Y además tenemos que estos derechos deben ejercerse sin discriminación alguna al respecto de cualquier tipo de condición. Refiriéndonos específicamente al tema de los derechos humanos de las mujeres, tenemos que, estos derechos humanos abarcan lo mismo que para cualquiera, es decir, abarcan el tema de todos los aspectos de la vida, como es la salud, la educación, la participación política, el bienestar económico, al no ser objeto de violencia, así como otros muchos más. Además tenemos que, las mujeres tienen el derecho al disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos sus derechos humanos y a vivir libres de toda forma de discriminación, para lo cual, obviamente, se creó, o más bien dicho, se dio la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que fue aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979. En relación a las ponencias dadas el día sábado en las jornadas feministas, tenemos que, las mujeres deben desarrollar un rol dentro del derecho y con el planteamiento firme de reformular las leyes, las cuales, tienden a ser discriminatorias para las mujeres. Además, se debe destruir el tema de los mitos y creencias que se tienen ante las mujeres y recurrir, como lo decía la doctora Susana, a otras disciplinas que las cuales nos abren un campo más abierto al tema de la realidad que tenemos las mujeres dentro del derecho. Es decir, que los derechos por sí solos no van a cambiar la realidad y que también debemos observar los aspectos controvertibles y también los aparentemente no controvertibles para encontrar las formas en las cuales las mujeres están siendo discriminadas. También en cuanto a la ponencia de la doctora Alejandra Cárdenas, tenemos que, y sobre todo su investigación en el tema de la deficiente calidad de las sentencias en cuanto a violencia intrafamiliar, tenemos que la categoría de género puede ser un elemento de análisis dentro de la administración de justicia, es decir, cómo ven los jueces el tema de la violencia intrafamiliar en el Ecuador. Teniendo en cuenta que, como ella muy bien lo dijo, el derecho cambia la vida de las personas. Tenemos en cuenta de que obviamente una mujer no solo espera una sentencia favorable en la cual se diga que ha sido maltratada, sino también espera que al regresar a su casa no tener este ambiente de maltrato y no tener una persona que obviamente la discrimine y la violente. En cuanto a la ponencia de la doctora Elsa, tenemos que ella se refiere específicamente al tema educativo y al tema de cómo se maneja la educación hegemónica dentro de las aulas. Es decir, los conocimientos son meramente transmitidos por alguien que consideramos, digamos, superior. En este caso, un hombre de situación económica normal, se puede decir, no mala, no buena, y también específicamente que sea hombre. Entonces es el tema que ella abarca dentro de su ponencia, además del hecho de que las técnicas pedagógicas son deficientes en el tema de la transmisión de conocimientos hacia los estudiantes, puesto que los profesores consideran a los estudiantes como simples alumnos. Y además tenemos que existe una relación de poder dentro de las aulas para la transmisión de tales conocimientos. Además no existe una construcción colectiva en esa transmisión de conocimientos, lo cual invisibiliza las realidades que tienen no solo los estudiantes, sino la colectividad en general. Y nos dice que como parte de una de las soluciones para este tema de la mera transmisión de conocimientos hegemónicos sería que el aula
es un lugar, es un ambiente, es un espacio donde cual pues los estudiantes, además de la reproducción social, deben generar resistencia, es decir, encontrar formas con las cuales de construir estos temas de conocimiento hegemónico. Ok, abarcando el siguiente tema tenemos sobre la discriminación, lo cual lo abarcó muy abiertamente la doctora Carbonell. Y primero debemos construir la definición de lo que es discriminación. Ok, la discriminación, de acuerdo a lo que nos decía la doctora Carbonell, y ella se basaba en el tema de la definición dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos dice que es toda exclusión o restricción que no sea objetiva ni razonable y que se transforma en el detrimento de los derechos humanos. Además, ella decía que pues para ella es una injustificada diferenciación y que desvaloriza a una persona o a un grupo de personas. En cuanto al tema de la discriminación contra la mujer, tenemos que pues la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación a la mujer nos da una definición de discriminación muy específica. Es decir, es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto de resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil y sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer. En cuanto a este tema tenemos que pues la discriminación contra la mujer es bastante amplia, es decir, nos consideran pues menos por el mero hecho de ser mujer y nos consideran personas débiles y sin carácter. Ok, dentro de este mismo tema tenemos a bien observar lo que significa la discriminación legítima o discriminación positiva. En este caso, la discriminación positiva es, digamos, una serie de acciones que se orientan a ciertos grupos sociales, étnicos o minoritarios que ya han sufrido discriminaciones anteriormente o históricamente, y también las cuales deben recibir un trato preferencial de acceso y distribución a ciertos recursos y servicios. No lo decimos de esta forma, es decir, la discriminación positiva es un antónimo totalmente de la discriminación negativa, ya que la discriminación negativa busca excluir a ciertas personas por ciertas condiciones específicas que no consideran, pues, por decirlo así, normales. Ok, también esta discriminación legítima va dirigida a grupos que han sido desfavorecidos dentro de nuestra sociedad, como por ejemplo podemos tener a las personas discapacitadas. Ha sido un grupo que ha sido bastante discriminado a lo largo de la historia. Ok, por otro lado, las situaciones de discriminación que se mencionaron dentro de las jornadas feministas fueron súper claras, entre ellas la de la doctora Carbonell, como nos mostraba dentro de su investigación en el tema de las profesores, o más bien dicho, los docentes de universidad. Se pudo evidenciar específicamente que no existe un amplio acceso a este tema de la docencia por parte de las mujeres, ¿no? Existen más profesores hombres que mujeres dentro de las universidades que nos imparten conocimiento, sobre todo en el campo del derecho. Además, en cuanto al tema de violencia intrafamiliar, pues nos pudo dar a observar la doctora Alejandra Cárdenas, que pues dentro de las sentencias, al haber deficiente análisis de la situación jurídica de la mujer, además que el acceso a la justicia es bastante precario para ellas en estos temas de violencia intrafamiliar. También tenemos que existe un tema específico en cuanto a la ciencia. La ciencia siempre ha estado al servicio del patriarcado, por ende, pues las mujeres tenemos, digamos, predisposición a ser discriminadas por ser mujeres, porque, como bien lo decía la doctora Carbonell, a la ciencia pues no se le puede discutir, ya que son datos muy exactos, y en cuanto a esto, pues la ciencia ha determinado que obviamente las mujeres pues somos más débiles e inferiores. También otro ejemplo que se dio dentro de este foro o bueno, esta jornada
fue que en el ámbito laboral también pues las mujeres, y como anecdóticamente nos lo decía la doctora Carbonell, ganan mucho menos que los hombres. Por ende podemos detectar un elemento discriminatorio dentro de este ejemplo, puesto que pues obviamente las mujeres y los hombres disponemos de la misma capacidad para ejercer cualquier puesto de trabajo. Por otro lado, y finalizando con este video, tenemos las obligaciones del Estado. Tenemos que las obligaciones del Estado en general se refieren a respetar, proteger y realizar. Respetar en el ámbito de que el Estado no puede interferir en el goce del derecho. O sea, el Estado no puede ser un ente que interfiera al ser humano para ejercer un derecho y disfrutar del mismo. Además, de eso tenemos el tema de proteger. El Estado está obligado a proteger a que ninguna persona interfiera con otra para que ésta pueda ejercer su derecho y gozar. Por último tenemos la de realizar. El Estado debe adoptar medidas apropiadas con el objetivo de lograr pues que se efectivice el pleno ejercicio del derecho, sean estos económicos, sociales o culturales. Tenemos finalizando pues el tema de las obligaciones del Estado frente a los derechos humanos de las mujeres. Las obligaciones específicas que tiene el Estado y una de las más importantes considero que es eliminar la discriminación contra la mujer en el ámbito social, político, cultural y económico. Es decir, el Estado en sí pues debe o más bien dicho ejercer coacción en el tema de que la mujer también debe ser tratada igual ante la ley y en todas sus condiciones. Además también que el Estado está obligado a buscar métodos mediante los cuales no se perjudique a la mujer y no se impida que nosotras ejerzamos nuestros derechos y libertades fundamentales que obviamente como seres humanos nos corresponde. Como reflexión final, tenemos que pues mientras persistan este tipo de desigualdades, pues las mujeres no vamos a poder surgir como tal. Aunque a lo largo de la historia se ha podido determinar que pues las mujeres surgimos a partir de un montón de circunstancias que hemos venido desarrollando a lo largo de la historia. Es decir, las mujeres nos podemos desempeñar como entes activos de la sociedad, como madres, como hijas, como abuelas, como abogadas, doctoras, entre otras miles de carreras que hemos podido demostrar en las cuales pues nos desempeñamos de manera efectiva y somos entes productivos y activos de la sociedad y que podemos pues no solo quedarnos en casa y cuidar de nuestros hijos, sino que también desarrollamos carreras, desarrollamos pues muchas actividades que pueden ser de nuestro enriquecimiento personal y el enriquecimiento de la sociedad. Muchas gracias, eso ha sido todo.